noche es para buscar en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Si pueden buscar ahí, por favor, después de la carta de Tito y antes de la carta a los hebreos, ahí está Filemón, es una hoja sola nada más. Hoy vamos a ocuparnos de esa carta. Mientras van buscando, hermanos, le cuento que Filemón era el pastor de la iglesia en Colosas. Filemón había sido un fruto de la predicación del apóstol Pablo. Se ve que él era un hombre de una buena posición económica, un hombre adinerado, y una de las pruebas es el que él tenía esclavos, gente que trabajaban para él. Por lo que vemos en la palabra de Dios, la iglesia local estaba en su casa. También su esposa, que se llamaba Apia, era una gran obrera en el camino del Señor. Así que esa era la familia de Filemón. Esta carta, hermano, la conocemos nosotros como una carta desde la prisión. Entendemos que el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Hay algunos que creen que ese tiempo él estaba preso en Éfeso, pero cuando ponemos bien la mirada, nos da a entender de que él estaba en Roma. Ahora, el personaje central de esta carta y de quien vamos a tomar una lección hoy, no es ni Filemón ni es el apóstol Pablo, sino un hombre esclavo que se llamaba Onésimo. Pues hoy he vuelto a pensar en Onésimo y quiero hablarles con ustedes un breve mensaje que se va a llamar Tan diferente, pero tan parecido. Y este hombre Onésimo, en muchas cosas, muchísimas, se parece a nosotros. Por eso el título de nuestro mensaje, Tan diferente, pero tan parecido. Si ya encontró la carta, voy a comenzar a leer desde el versículo 8. A Filemón, el versículo 8. Dice la palabra, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Bueno, esta es buena parte y es el corazón de esta carta. Como dijimos, una carta escrita desde la prisión. El apóstol Pablo al pastor de Colosas, que se llamaba Filemón. Él habla acerca de Onésimo, de un hijo espiritual que él engendró en las prisiones. Es decir, que Pablo lo ganó para Cristo
estando en la misma cárcel, en la misma prisión. La palabra onésimo siempre está relacionada con algo inútil, pero ahora este hombre que antes, siendo esclavo, era inútil, ahora que estaba libre en Cristo, era un instrumento útil. Por eso Pablo escribe, ahora a ti y a mí nos es útil, es decir, es un hombre provechoso, es un hombre de provecho. En otras palabras, Dios ha obrado de manera tan grande en la vida de Onésimo que es una bendición para cualquier persona. En Onésimo vamos a ver la mano de Dios transformando a un hombre esclavo en un gran siervo de Dios, en un hombre, como hemos dicho, muy provechoso. Ahora, en primer lugar, nos vamos a detener a ver que Onésimo hizo algo indebido y huyó de su amo. Ese va a ser nuestro primer escalón en la meditación. Onésimo hizo algo indebido y huyó de su amo. Por lo que vemos, a Onésimo tuvo su etapa de raterito, de ladronzuelo, o como decimos por aquí, por la ciudad, un hombre que metió la mano en la lata. O si usted prefiere, para decirlo de una manera más delicada, encontró algo que otros no perdieron. Este era Onésimo, un ladronzuelo, pero era un hombre que no tenía paz porque su conciencia le acusaba. Cuando nosotros pensamos en la conciencia, esta es un juez que Dios ha puesto en nuestra mente y que nos va diciendo cuándo obramos bien y cuándo obramos mal. Eso es la conciencia, mis hermanos, es un juez que tenemos instalado en nuestra mente y nos va indicando cuándo obramos bien y cuándo obramos mal. A veces la conciencia nos acusa de tal manera que entramos en un estado de desesperación, como le sucedió a Onésimo, y Onésimo huyó. Su conciencia lo acusaba, su conciencia lo torturaba. Onésimo le había fallado a su amo, Filemón, que le había hecho tantos favores, que le había traído tantos beneficios. Y entonces decidió huir. Un esclavo que hizo algo indebido a su amo y huyó. Ahora quiero que pensemos juntos, hermanos. Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 28 y en el versículo 1, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Otra vez, Proverbios 28, 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando una persona es acosada por su pecado, perseguida por su pecado, tiene temores, vive en un estado de continua desconfianza, sospecha todo lo que sucede a su alrededor, anda inquieto, anda nervioso. Cuando alguien está en un pecado, pues así vive. Huye el impío, pero nadie lo persigue. Y esto era lo que estaba pasando en la vida de Onésimo. Se sentía perseguido continuamente y él intentó huir. En la Biblia, en la historia y en nuestros contactos conocemos mucha gente que ha querido huir de Dios en diferentes etapas, por diferentes problemas y también por diferentes pecados. Mucha gente ha intentado huir de Dios. Algunos más temprano, otros más tarde descubren que eso es algo imposible. Después ustedes pueden dar una mirada al libro de Jeremías y en el capítulo 23 y versículo 24 dice así como les voy a leer. Esto es Jeremías 23, 24.
Dice la Biblia, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo, que yo no lo vea? Otra vez, la pregunta, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios está haciéndonos saber que Él tiene un control total del cielo y de la tierra. Si quiere, use la palabra mundo, la palabra universo. Todo lo que pasa está en el conocimiento de Dios, bajo la mirada firme de Dios. Entonces dice Jeremías, nadie puede ocultarse. El hombre no puede encontrar un escondrijo para huir de Dios. Cualquier lugar que el hombre encuentre, hasta allí llega la mirada de Dios. Esto le pasó a Onésimo. Se sintió bajo la permanente mirada de Dios, su conciencia que le acusaba, y huyó. Tan diferente, pero tan parecido a nosotros. Porque muchas veces en nuestra vida intentamos huir de nuestro amo. No queremos servirle a nuestro Señor. Muchas veces, como Onésimo, podemos robar a Dios, no solamente algo relacionado a ofrenda, le podemos robar a Dios el tiempo. El tiempo que tenemos que dedicarle a Él lo usamos en cosas vanas, en cosas que tienen poco valor o ningún valor. Entonces nosotros, como Onésimo, también somos parecidos, somos ladrones de algo diferente. Onésimo le robó algo material a su amo. Nosotros muchas veces le robamos el tiempo a Dios. Ocupamos nuestro tiempo, en vez de usarlo en las cosas de Dios, lo usamos en cosas que no tienen ninguna importancia en la vida. Y así vamos, perdiendo el tiempo. Nosotros también muchas veces tratamos de huir de Dios, hermano. Desaparecemos, ¿no? Tratamos de evaporarnos, no ir a la iglesia, no ir a Dios en oración, no ir a Dios a través de una lectura de la Biblia. Muchas veces tratamos de encontrar un escondrijo, pero al final, el lugar que encontramos, allí llega la mirada de Dios. Hasta allí alcanza la mirada de Dios. Hermanos, Filemón fue bueno con Onésimo. Onésimo no lo supo valorar. Dios fue bueno con nosotros, es bueno con nosotros. Nosotros tampoco lo sabemos valorar. Muchas veces no somos agradecidos con Dios. Y a veces eso se puede ver en detalles, como que ni siquiera le damos gracia frente a un plato de comida. No somos agradecidos con Dios, pero aún así Él es bueno con nosotros, hermanos. Muchas veces en cuanto a Dios somos fríos. Muchas veces en cuanto a Dios somos indiferentes. Muchas veces en cuanto a Dios somos distantes. Vivimos lejos de Dios, no nos acercamos al Señor, somos como Onésimo, andamos por esta vida intentando huir de Dios, pero donde vamos, su mirada nos alcanza, donde vamos, su mirada llega. Siempre la mirada de Dios está atenta sobre nuestros ojos. Me hace recordar el Salmo 32, cuando dice el salmista, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor así dice, sobre ti fijaré mis ojos. Este mundo teniendo tantos millones y millones y millones de habitantes, Dios también tiene tiempo para poner su mirada sobre mí. Onésimo, hermanos, fue un hombre que conoció la gracia de Dios. Y la gracia de Dios le alcanzó antes que el destructor. Y en eso también pareciera que fuéramos diferentes, pero somos tan parecidos, porque la gracia de Dios también nos alcanzó. La gracia de Dios nos rescató. Cada uno de nosotros puede citar un lugar de perdición que nosotros transitábamos, un lugar de perdición que nosotros éramos habitué. De algún terrible lugar, Dios nos rescató, Dios nos alcanzó con su gracia y nos salvó. Onésimo, hermanos, fue un hombre alcanzado por la gracia de Dios. Antes que el destructor lo empujara al infierno, Dios lo rescató.
En eso pareciera que fuera una historia diferente, pero es tan parecida a la nuestra. Ahora, quiero que sepan algo. En aquellos días, en aquel tiempo en que le tocó vivir a Onésimo, el mundo estaba bajo el poder del Imperio Romano. Roma tenía una especie de policía secreta, lo que hoy llamaríamos la Interpol, una policía internacional. Roma tenía una cantidad de empleados que eran policías, una policía secreta, y su único trabajo consistía en perseguir a aquellos esclavos que habían huido de sus amos. Ese era el trabajo que hacía esa policía de Roma, perseguir o andar en la búsqueda de los esclavos que habían huido de sus amos. Cuando encontraban a uno de esos esclavos, lo sometían a un castigo ejemplar. Muchos de ellos eran sometidos a diferentes clases de tortura. Una de las más comunes eran que los romanos ponían un hierro al fuego, y cuando ese hierro estaba al rojo vivo, entonces lo ponían en la frente del esclavo recapturado. Imaginamos el dolor tremendo, esa piel y esa carne quemándose, y el dolor de ese hierro caliente tocando una frente, un dolor tremendo. Otra de las cosas que esa policía romana hacía con los fugitivos recapturados era crucificarlos, o era transformarlos en carne de los leones. Los tiraban a los leones para que sean devorados. De manera que en aquel tiempo Roma, en los días de Onésimo, Roma tenía alrededor de 60 millones de esclavos. Piensen en ese número, 60 millones de esclavos. Había en aquel tiempo más esclavos que la cantidad de personas que habitan el suelo argentino. Ahora, observe eso, que entre tantos millones de esclavos, la gracia de Dios reposó en Onésimo, buscó a Onésimo, alcanzó a Onésimo. La gracia de Dios salvó a Onésimo para transformarlo desde un hombre inútil a un hombre útil. Nosotros también somos tan diferentes, pero somos tan parecidos a la vez a Onésimo, porque entre tantos millones de personas, Dios nos salvó a nosotros. Dios puso su mirada en nosotros y mostró su misericordia para con nosotros, y Dios nos salvó, hermanos, y nos liberó de castigos tremendos a los que nos podía someter el pecado. En los días de Onésimo, un hierro al rojo vivo en la frente, el final de una vida en una cruz, o un cuerpo devorado por leones. En el mundo moderno hay muchas cosas que destruyen al ser humano, entre ellas los que conocemos como vicios, pero Dios nos liberó de todos esos peligros y nos salvó. Y quizás alguno se preguntó algún día, ¿por qué Dios me eligió a mí? Hoy estaba recordando un cántico de los días cuando tenía 20 años, y ese cántico en su letra decía: ¿por qué me elegiste a mí entre millones, sabiendo el mal que hice yo? ¿Eh? ¿Y cómo pudiste perdonar mi iniquidad y darme en Jesús salvación? Esa pregunta, ¿por qué me eligió a mí Dios entre millones? Y ahora puedo recordar que Pablo le escribió a los corintios que lo vil, que lo necio, que lo menospreciado del mundo eligió Dios. Algo Dios vio. No era yo la joyita de la humanidad, pero su misericordia reposó en mí, su gracia me alcanzó y me salvó. Y ahora lo miro a Onésimo. Pareciera que fuéramos tan diferentes, pero somos tan parecidos. Dios nos salvó de una manera milagrosa, a él
y a nosotros. En segundo lugar, quiero que veamos sobre Onésimo, un hombre inútil a una joya valiosa. Ese es el nivel de cambio que se produjo en su vida, de un hombre inútil a una joya valiosa. Onésimo huyó todo lo que pudo hasta que se le acabó el dinero. Cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos y se le acabaron los refugios. Cuando se le acabó el dinero, quedó expuesto y fue tomado prisionero. Y ahora llevado a una de las peores cárceles de ese tiempo, la de Roma. Onésimo fue un prisionero en los días del cruel emperador Nerón. En esas cárceles que se le llamaba las mazamorras, ¿eh? No es como en Bolivia cuando se produce el derrumbe de un cerro o el río trae lodo o barro, le llaman mazamorra. Bueno, en Roma era una prisión oscura y húmeda a lo que se le llamaba mazamorra. En un lugar de eso habitaba Pablo y ahora Onésimo había ido ahí. Onésimo llegó ahí por sus delitos, por sus pecados. Y nosotros también, hermanos, ¿cuánto tiempo prisioneros de un pecado o de un vicio, por ejemplo, encadenados a una clase de pecado? Muchos de nosotros, hermanos, al andar por esta vida estábamos asqueados de tanto pecar hasta que Cristo llegó a nuestra vida. Muchas de nuestras andanzas, hermanos, nos estaban llevando a la ruina. Muchas de nuestras andanzas, hermanos, demostraban la bajeza en la que habíamos caído. Muchas veces, hermanos, nuestras andanzas exhibió las miserias de nuestra vida, pero Dios nos vio perdido y empezó una operación rescate. Un día fue y nos buscó. Algunos los encontró en el campo cerca del cerro, a otros lo encontró en algún boliche bailable o perdido en un carnaval, a otros lo encontró lleno de tristeza en el jardín de su casa o en una habitación, a otros los encontró en un taller de costura, en un bar. Dios nos buscó y nos encontró y nos sacó del pozo de la desesperación, nos sacó del lodo cenagoso. Cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia diferente, pero la misericordia del mismo Dios. Y eso es algo grandioso. Cuando miramos la vida de Onésimo, lo vemos un hombre tan diferente, pero a la vez tan parecido a nosotros, tan parecido. Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Muchas personas andaban en lugares nauseabundos, en bares de mala muerte, en lugares donde iban a baños asquerosos, en lugares que realmente eran humillantes. Muchos estaban rodeados de vómitos y de alcohol. No sé, hermanos, rodeados de disfraces de diablos y de tantas cosas, pero Dios nos rescató. Dios desde el pasado mostró que fue bueno con nosotros y lo sigue siendo hoy. Como a alguien le gusta escribir, Dios es siempre bueno. Y eso es una gran verdad. Dios es siempre bueno. A pesar de que las cosas a veces no salen o no van como nosotros queremos o esperamos, todavía igual se puede notar de que Dios es bueno. Dios es bueno con nosotros. Onésimos y nosotros, tan diferentes, pero a la vez tan parecidos. El mismo Dios que obró en él, obra en nosotros. Ahora, en la vida de Onésimo, Dios puso al apóstol Pablo, Dios puso un predicador. Así como en nuestro camino Dios puso una congregación donde se habla de la palabra de Dios. Y eso es algo que tenemos que valorar, que tenemos un lugar donde llegar a veces con nuestra alma afligida, donde llegamos con nuestra alma dolorida o llegamos con un corazón lleno de gozo también.
llegamos a ese lugar, Dios nos ha dado un lugar, Dios nos ha dado una familia para construir, en la cual nos pusimos de acuerdo y elegimos el nombre Maranata. Y tenemos que ser agradecidos por ese lugar donde Dios nos puso. Onésimo nos hace pensar en el esclavo de ayer, que se volvió en una joya de alto valor, porque allí en la cárcel el apóstol Pablo le enseñó la palabra de Dios, lo entrenó, lo discipuló, lo preparó para ser un siervo, y Dios puso su unción, su gracia sobre Onésimo, y ahora el que ayer era inútil, hoy es una joya muy valiosa. El que ayer era una persona inútil, ahora es sumamente provechoso. En eso también pareciera que somos tan diferentes, pero somos tan parecidos, porque Dios todavía está trabajando en nosotros como el divino alfarero. Aún la palabra de Dios nos recuerda de Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese texto es la promesa de que Dios va a trabajar en nuestra vida, modelar nuestra vida, quitar las asperezas, eliminar aquellas cosas que no son buenas. Él va a trabajar y tiene una fecha de fin, el día de Jesucristo. Hasta que estemos en la presencia del Señor, Dios trabajará en nuestra vida, porque Él quiere hacer de nosotros, los que ayer éramos inútiles, Él quiere hacer una joya preciosa, una joya valiosa. Lo hizo con Onésimo, lo quiere hacer con nosotros. Solamente tenemos que decidirnos y permitirle a Dios que haga su trabajo. Dejar de ser tan rebeldes, dejar de ser tan desobedientes y someternos al trabajo de la mano de Dios. Y Él logrará hacer de nosotros una joya valiosa, como lo hizo con Onésimo. Pareciéramos tan diferentes, pero somos tan parecidos, porque el mismo Dios que trabajó en Onésimo está trabajando en nosotros. Lo último que quería compartir con ustedes es acerca de una intercesión maravillosa. En primer lugar, les estuve hablando acerca del fugitivo, que hizo algo indebido y huyó de su amo. En segundo lugar, les estuve hablando sobre Onésimo, un hombre inútil a una joya valiosa. Y el último punto que quiero conversar con ustedes es sobre una intersección maravillosa. Intersección es alguien que intercede, es alguien que se pone en el medio para solucionar algo. En este caso, en Onésimo, fue Pablo el que se puso en el medio entre Onésimo, el esclavo huidizo, y Filemón, el pastor, el amo de ese esclavo. Pablo se puso en el medio y le dice estas palabras. Vea por favor otra vez la carta de Filemón. La carta de Filemón, versículo 17. Observe cómo dice la palabra. Filemón, verso 17. Dice el apóstol Pablo, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ahí está Pablo intercediendo por Onésimo frente a Filemón. Un día el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, donde dobló sus rodillas y oró intensamente, dice la Biblia, Él estaba orando por nosotros, estaba pidiéndole al cielo por misericordia. Fue en ese momento donde Él sudó grandes gotas de sangre, dice el Evangelio. Estaba en agonía. Esa palabra indica que estaba en una batalla. Él estaba peleando con el cielo para que el cielo derramara su misericordia y perdón de nuestros pecados.
Fue una batalla tremenda. El Señor logró conmover el corazón de Dios. La mirada de Dios se puso sobre nosotros y Dios nos vio tan perdidos como ovejas que no tienen pastor. Dios nos vio, hermanos, tan descarriados que un día visitó nuestra alma, perdonó nuestros pecados y nos salvó. Igual que Onésimo, parecía que fuéramos tan diferentes, pero somos tan parecidos. La experiencia de Onésimo es la misma nuestra también, solo que en otros tiempos, solo que en otras circunstancias. Pero cuando miramos con atención, pareciera que fuéramos tan diferentes, pero somos tan parecidos. Él conoció al Dios maravilloso, grandioso, nosotros también. En la persona de Cristo hemos sentido el perdón de nuestros pecados. En la persona de Cristo hemos sentido como su sangre preciosa nos lavó, nos libertó, al modo tal que la Biblia dice, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. También la Biblia dice que si conocieres la palabra, entonces seréis libres. La palabra nos hace libre. La vida del Señor Jesucristo y su obra nos hace libre. Igual que le pasó a Onésimo, nos pasó a nosotros. Hermanos, hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón en esta noche. Hoy Dios quiere hablar algo con nosotros a nuestro oído. Dios, hermanos, quiere recordarnos cómo Él nos cuidó, cómo Él evitó que cayéramos en el infierno, en el lugar de eterna perdición. Dios quiere recordarnos su misericordia, su amor. Dios quiere recordarnos en esta noche que Él nos salvó, que Él perdonó nuestros pecados, que Él nos premió con vida eterna. Y ahora, hermanos, si Dios ha hecho esas cosas, Pablo le escribe a Filemón y le dice, te escribo estas cosas, sabiendo que harás más de lo pedido. Eso lo dice en el último versículo que leímos, en el versículo 21. Pablo le dijo a Filemón, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esa frase repercute en mi alma. Es un eco que retumba en mi corazón. Lo siento como un pedido directo de Dios a mi vida, sabiendo que voy a hacer más de lo que Él me pide. En otras palabras, a ustedes y a mí, en esta noche Dios nos llama a un esfuerzo superior. Dios nos llama a un esfuerzo mayor. Esa frase es para meditarla, sabiendo que harás más de lo pedido. Dios quiere que hagamos algo más, hermano. Lo que nosotros hacemos en la Iglesia Bautista Maranata no es todo lo que podemos hacer. Podemos hacer mucho más para Dios, cosas más valiosas, cosas más grandiosas. Dios quiere hablarnos en esta noche, llamarnos la atención y despertar en nosotros un entusiasmo para que le podamos servir, hacer más de lo que nos pide. No conformarnos con una reunión o con dos reuniones, no conformarnos con una ofrenda, no conformarnos, hermanos, con un cántico a media voz. No, podemos hacer más todavía, más podemos hacer para Dios. Un poco más podemos hacer para Dios. Vamos a terminar, mis hermanos, de esta manera, leyendo el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Y allí vamos a terminar nuestro mensaje. El Evangelio de Mateo, el capítulo 5, si puede ir ahí, por favor, y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 39. Evangelio de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 39. Si ya lo encontró, hermanos, si no, solo me da la atención y voy a leer para usted. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. Mateo 5, verso 39. Dice Jesús, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera poner
ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la carga. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En esta última frase quiero que meditemos para terminar, hermanos. Dice el Señor Jesucristo, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. En otras palabras, haz más de lo que te pide. Haz más de lo que indica la ley. Esta es la situación, hermanos. Para un judío era humillante, realmente humillante, que un soldado romano lo detuviera en el camino o en la calle de la ciudad. La ley de aquel tiempo decía, si un soldado romano compró frutas y verduras en el mercado, si un soldado romano compró herramientas, si un soldado romano compró cualquier artículo, él llamaba a un judío y le decía, venga aquí. Y la ley decía que el judío tenía que agachar su cabeza y cargar la compra, lo que el soldado romano tuviera, y tenía que llevarlo por 1 milla. 1 milla, mis hermanos, era aproximadamente 1000 pasos. 1 milla era el equivalente a 15 cuadras de las nuestras. Así que un judío tenía que cargar las herramientas, la fruta, la verdura, lo que fuera que el soldado romano le impusiera, y tenía que caminar 15 cuadras. De acuerdo a la ley, al llegar a ese lugar, porque el judío contaba 1000 pasos, llegaba a ese lugar, tomaba un trozo de madera, una estaca, y la clavaba en ese lugar y no se movía ni un paso más de eso. Esa estaca indicaba que había cumplido con la ley. Entonces el Señor Jesús está hablando de ese sacrificio, está hablando de ese esfuerzo. Y ahora el Señor nos pide algo diferente, algo que rompa nuestro molde interior. Él dice, si te piden que lleves la carga por 1 milla, tú llévala 2. Tú que eres hijo de Dios, tú que has sido salvo, tú que has gustado del beneficio de la salvación eterna, tú que has gustado del placer de la gracia salvadora de Dios. Ese mensaje es para ustedes y para mí. Lo que somos hijos de Dios, no tenemos que hacer lo que debemos hacer más. Pablo dijo, sabiendo que harás más de lo que te pido. Dios dice, no limites tu esfuerzo a 1 milla, llévala 2 a esa carga. Esfuérzate más en la obra de Dios. Esfuérzate más por la iglesia local, esfuérzate más por tu familia, esfuérzate más por aprender la palabra, esfuérzate más para ser más santo, esfuérzate más para crecer más en el conocimiento del Señor Jesucristo. No te quedes en ese molde pequeño, rompe el molde. Rompe ese molde. Si la ley es 1 milla, tú lleva la carga 2 millas. Demuéstrale al Padre Celestial que quieres superarte. Demuéstrale al Padre Celestial que no quieres aferrarte a una letra muerta, sino que quieres tener una experiencia viva, una experiencia de vida espiritual. Pues ese es el llamado de Dios, hermano. A eso el Señor llamó a la gente de su tiempo. Parece algo tan diferente, pero es tan parecido a nosotros. El llamado de Dios de ayer parece algo tan diferente, pero es tan parecido al llamado que nos hace a nosotros. Onésimo, hermanos, es el espejo en el cual debemos mirarnos en esta noche, maravillarnos e imitarlo. Cuando alguien se pone en las manos de Dios, Dios transforma lo inútil en algo útil, provechoso. Dios demuestra que transforma lo inútil en una joya valiosa. En esta noche estamos frente a una gran oportunidad de ponernos en las manos de Dios y que haga algo mucho mejor y superior a lo que hizo con Onésimo. Dios no tiene límites. Dios
puede hacerlo, hermanos. Onésimo parece un hombre de un pasado lejano. Onésimo parece una vida tan diferente, pero es tan parecida a la nuestra. El Dios de Onésimo es el nuestro. El Dios de Onésimo puede hacer una gran obra con nosotros. Dios, sin duda, está en una dulce espera. ¿Cuál es esa dulce espera? Que nos decidamos a hacer las 2 millas y que nos pongamos en sus manos decididamente y definitivamente. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta noche.